Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. En titulares. Transformaciones económicas y sociales aprobadas en Cuba centran la más reciente reunión ordinaria del Consejo de Estado, encabezado por su titular Esteban Lazo Hernández y que contó con la participación del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Cuba prioriza desarrollo de la ciencia y la innovación con proyectos de alto impacto tecnológico y social. Canciller de Cuba denuncia castigo colectivo de Estados Unidos contra la isla y rechaza nuevas medidas como parte de su política sostenida de presión económica. Iniciamos ya con las informaciones. Cuba actualiza sus disposiciones jurídicas en correspondencia con las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente en el país. Así se evidenció en la reunión ordinaria del Consejo de Estado, encabezada por su presidente Esteban Lazo Hernández, y que contó con la participación del primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Con la información, Isabel Díaz González. Sobre la implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas en Cuba, informó el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz en la sesión ordinaria del Consejo de Estado, encabezada por su titular Esteban Lazo Hernández, y que contó con la participación por videoconferencia del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Marrero Cruz detalló cómo la responsabilidad e integralidad han acompañado el sistema de trabajo de implementación de estas transformaciones y sus 23 ejes. Un proceso que se ha caracterizado también por una intensa labor legislativa. El cronograma para la actualización y el aseguramiento jurídico de las transformaciones prevé 138 normas jurídicas en sentido general. Siempre decimos que pueden aparecer alguna más que es propio de la actividad legislativa. Se prevén las 4 leyes que ya se van a presentar a la Asamblea Nacional para su aprobación y que han sido adecuadas en relación con las transformaciones, un decreto presidencial, 3 acuerdos del Consejo de Ministros, una instrucción, 34 decretos leyes, 17 decretos y 78 resoluciones para un total de 138 distribuidas en julio 104, en agosto 31 y en septiembre 3 normas jurídicas. Como parte del orden del día, se aprobó una propuesta de derogación de la ley número 183 del 18 de diciembre del 2025, según explicó el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, José Luis Toledo Santander. A ello se unió la aprobación del proyecto de decreto ley modificativo de la Ley 109, Código de Seguridad Vial, y 5 decretos ley relacionados con la actividad de la agricultura y la producción de alimentos que regulan ámbitos de conservación, mejoramiento genético y uso sostenible de los recursos zoogenéticos, de la mecanización, el riego, el drenaje agrícola y el abasto de agua a los animales, y del manejo sostenible de los suelos y el uso de fertilizantes, así como un proyecto de decreto ley de la medicina veterinaria, todos en coherencia con las transformaciones económicas y sociales. Y este proyecto forma parte de todo un compendio normativo de la actualización de la política, no es una norma aislada. ¿En qué consiste la propuesta? Bueno, la propuesta consiste en redactar de la manera siguiente el artículo 29. Se autoriza la fabricación y el ensamblaje de vehículos de motor, remolques y semirremolques a partir de la adquisición lícita de sus partes y piezas, según disponga el Consejo de Ministros, a los efectos de garantizar la calidad y seguridad de su explotación, y su inscripción en el registro se realiza de conformidad con lo establecido en la legislación vigente. Es que pone en igualdad de condiciones todos los actores económicos que participan en la agricultura, ya sean personas naturales o jurídicas del sector estatal o el sector no estatal. Las normas más importantes estaría el decreto ley número 2 de la mecanización, el riego, el drenaje agrícola y el abasto de agua a los animales. Esta norma tiene una modificación muy significativa, que es que elimina el requisito de la validación como algo imprescindible de la maquinaria para poder adquirirla, y queda como algo opcional y se mantiene solamente como una variante para aquellas importaciones que se hacen con créditos gubernamentales y demás, ¿no? Con la misma prioridad, en el Capitolio Nacional evaluaron los proyectos de ley de tierra agropecuaria y forestal, el Código del Trabajo, del Sistema de Identidad Personal y Domicilio, de organización de la Administración Central del Estado y de la Ley de la Vivienda. Isabel Díaz González, Cuba Visión Internacional.
También le informamos que el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este jueves el Parque Científico Tecnológico de La Habana como parte del seguimiento que brinda al desarrollo de la ciencia y la innovación en el país. Durante su estancia intercambió con líderes de pequeñas y medianas empresas privadas de base tecnológica incubadas en esa entidad. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez visitó este jueves el Parque Científico Tecnológico de La Habana, un ecosistema de innovación fundado en 2020 en la Universidad de las Ciencias Informáticas con el fin de promover el desarrollo de proyectos y la incubación de nuevas empresas de base tecnológica en el sector de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. Explicaron sus líderes al jefe de Estado que en 6 años el primer parque de su tipo fundado en Cuba ha concertado negocios con más de 500 clientes, tanto nacionales como extranjeros, y ha incubado 147 proyectos, entre ellos 32 con pequeñas y medianas empresas privadas cubanas de base tecnológica con impacto en el proceso de transformación digital del país. Todo lo que el parque le puede brindar a estos nuevos emprendimientos se convierte realmente en una gran ayuda para soportar su crecimiento. Ahora, ¿en qué se basa eso? Nosotros les brindamos lo que llamamos servicios básicos, tecnológicos y de valor añadido. Los servicios básicos son los que provee la infraestructura, o sea, el edificio donde estamos enclavados, y los de valor añadido, que casi siempre son para estas pequeñas empresas, o muchas veces son los más importantes, se convierten en servicios de apoyo para su gestión. O sea, ayudarlos en asesorías legales, ayudarlos en gestión de financiamiento, en gestión económico, ayudarlos a llegar a determinados mercados, a conectar con clientes nacionales y también con clientes de exportación, y ayudarlos también a aprovechar los espacios que a partir de las relaciones internacionales que el parque ha ido consolidando puedan acceder incluso en el exterior del país. Precisamente con 2 de las 32 empresas privadas con base tecnológica incubadas en el Parque Científico de La Habana, intercambió el mandatario cubano. La primera de ellas, Laberinto TIC, un emprendimiento fundado por un graduado de la Universidad de las Ciencias Informáticas que se dedica a la producción de software especializados en el comercio electrónico y soluciones de pagos enfocados a la gestión del transporte. La segunda de estas entidades privadas de base tecnológica incubadas en el Parque de La Habana es Gemelux. Con solo 2 años de fundada y poco menos de 10 trabajadores, la pequeña empresa con grandes perspectivas gestiona de manera integrada datos dispersos en función de dar servicios informativos a clientes nacionales como el turismo y los recursos hidráulicos. El presidente cubano en el intercambio destacó los resultados de Laberinto TIC y Gemelux y a cada uno le sugirió nuevos proyectos y servicios en función de resolver problemáticas del país. También llamó a la realización de un evento científico anual en el que los líderes de estos emprendimientos de base tecnológica aún dispersos se conozcan, intercambien conocimientos y estrechen alianzas para el desarrollo. Asimismo, Díaz-Canel reconoció el trabajo del Parque Científico Tecnológico de La Habana, una institución que sigue ganando prestigio y en la que se materializan, expresó el mandatario, ideas planteadas por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz a principios de este siglo al fundar la Universidad de las Ciencias Informáticas. Avanzamos con más. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla afirmó que cada acto de agresión del gobierno norteamericano, como las medidas anunciadas este 23 de julio por el secretario de Estado, demuestra que busca imponer un castigo colectivo contra el pueblo de la isla. Rodríguez escribió en sus redes sociales que a pesar de que el gobierno estadounidense continúa negando la existencia del cerco económico contra Cuba, le resulta cada vez más difícil esconder sus intenciones genocidas y el ánimo de provocar una crisis humanitaria. El ataque contra la cooperación médica cubana equivale a una agresión contra el derecho humano al acceso a servicios de salud para cientos de miles de personas en muchas partes del mundo, denunció. El gobierno de Estados Unidos impuso este jueves nuevas medidas contra Cuba, esta vez dirigidas a 9 entidades y 2 funcionarios como parte de su política sostenida de presión económica y financiera contra la isla. El Departamento de Estado incluyó en su lista de entidades restringidas en el sector energético al Centro de Investigaciones del Petróleo S.A. CEINPET, por sus siglas, la empresa de energía S.A. ENERSA y Einarbo S.A. Washington también incorporó de manera unilateral a la terminal de contenedores de Mariel S.A., Coral Marítima S.A., Ceiba Investment Limited y Orbit S.A. Las medidas alcanzan además a la cooperación médica cubana en el exterior. En ese ámbito,
El Departamento de Estado incluyó en la lista a la comercializadora de servicios médicos cubanos S.A., a la Unidad Central de Cooperación Médica, a la directora de esa entidad, Grexa Sánchez Padrón, y al ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda. Por su parte, el ministro de Salud Pública de nuestro país, José Ángel Portal Miranda, denunció en la reunión ministerial de salud de los BRICS que se realiza en la India los efectos del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos y reafirmó la voluntad de fortalecer la cooperación entre los países que integran ese espacio de concertación. En un videomensaje dirigido a la primera sesión del encuentro, destacó el esfuerzo de profesionales, técnicos y trabajadores de la salud en ese complejo escenario. Tenemos un fragmento. En Cuba, la salud es un derecho constitucional, garantizado mediante un sistema universal y gratuito que sostienen profesionales y trabajadores altamente calificados. A ello se une el desarrollo de la ciencia y la industria biofarmacéutica cubana, lo cual nos ha permitido alcanzar destacados indicadores sanitarios. El recrudecimiento de la política del bloqueo del gobierno estadounidense, que ha escalado a una fase mucho más agresiva en los últimos meses, unido a la injusta inclusión de Cuba en la lista de estados supuestamente patrocinadores del terrorismo, limita en gran medida el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, con el consecuente daño a la calidad de vida de nuestro pueblo. Detrás de esas restricciones existen rostros, pacientes, familias que sufren. Y en todo el mundo continúan las actividades en homenaje al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, en el centenario de su nacimiento. Hacemos una pausa y al regreso los detalles. El Fidel que yo conocí, tengo claridad profunda de quién es. O sea, eso no me lo contaron, ni alguien me va a contar sobre eso. Entonces es algo muy interesante cómo él manejaba el dedillo a la situación de la salud de Honduras, cómo él estaba tan al tanto de dónde estaban los médicos, qué necesitaban para desempeñar bien su trabajo. Vino a mis recuerdos todos esos momentos que compartí con el comandante Fidel Castro aquí en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en la batalla de ideas. El comandante me conocía por mi nombre, y me llamaba por mi nombre, y eso era un regalo que le dio la vida a uno. O sea, a mí Fidel no me lo contaron, ni lo vi en televisión, lo viví ahí. Sentí esa voz tierna, esa voz preocupada de padre. Y como adelantamos, la presentación en varias ciudades brasileñas del libro Fidel Castro, comandante invicto, del periodista cubano Norberto Escalona, resalta hoy el legado del líder histórico de la revolución en el centenario de su nacimiento. Señaló en entrevista publicada por Prensa Latina que la acogida del volumen confirma la vigencia del pensamiento de Fidel Castro y el respeto que despierta en Brasil su liderazgo asociado a la defensa de la soberanía, la justicia social y la integración latinoamericana. Precisó que en Río de Janeiro la presentación ocurrió en el espacio cultural Paulo Freire, en el contexto del panel Fidel y la educación en Cuba, donde se abordaron los principales logros de ese sector en la mayor de las Antillas. Posteriormente, el próximo 26 de julio participará en actividades conmemorativas por el aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, hecho considerado el inicio de la última etapa de la lucha revolucionaria en Cuba. Escalona puntualizó que el volumen reconstruye, mediante testimonios directos, la participación del Quinteto Rebelde y del pelotón femenino Mariana Grajales en la lucha guerrillera de la Sierra Maestra, liderada por Fidel Castro. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en ciencias, Ailín Justiz. Adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte. El saludo también para todos los que están en nuestra compañía finalizando la semana, y se mantiene sobre el territorio cubano la probabilidad de precipitaciones, sobre todo por las tardes, porque está la presencia de una baja en la altura justo sobre el centro del país, aportando inestabilidad en el área, combinándose también con algo de humedad sobre el territorio cubano y mares adyacentes. Eso se combina con los factores locales, con el calor del día y con la propia inestabilidad típica del verano.
incentivando las áreas de chubascos y tormentas de manera dispersa y en varias localidades del territorio nacional. Esta próxima jornada de sábado en los principales destinos turísticos de Occidente, muy poca nubosidad en las primeras horas del día, pero rápidamente se incrementará los nublados a partir del mediodía, principalmente en Viñales, aquí en la capital, también el destino turístico de Varadero y en Playa Girón al sur de Matanza, donde son posibles chubascos y tormentas eléctricas que continuarán siendo escasas en Cayo Largo del Sur y también en María la Gorda, con temperaturas elevadas alrededor de los 33 y 34 grados. De igual manera, en la parte central también será un amanecer de cielo despejado, muy poca nubosidad, mucho sol en las primeras horas del día, parcialmente nublado por la tarde y la posibilidad de algunas lluvias en el destino turístico de Trinidad y también en Playa Santa Lucía, lluvias que puntualmente pueden llegar a ser fuertes con acumulados significativos en un corto periodo. Mientras tanto, en la parte oriental será una jornada de muy poca nubosidad, escasas lluvias y temperaturas de hasta 35 grados en Santiago de Cuba y en la ciudad de Bayamo. La salida del sol a las 6:28 de la mañana por el extremo oriental y la puesta a las 8:23 de la noche por Cabo San Antonio. Mientras tanto, la luna sigue avanzando en su fase de cuarto creciente. En resumen, será una jornada de calor, pero con chubascos y lluvias en los destinos turísticos de la región occidental. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Gracias, Ailín. Como parte de la quinta jornada de la articulación afrofeminista cubana, el Museo Habanero de Bellas Artes acoge el coloquio Mujeres Afrodescendientes, núcleo de debate y pensamiento organizado por la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana. Con los detalles, Gabriela Velázquez. Identificar y combatir los lastres cruzados del racismo y el patriarcado y visibilizar los aportes de las mujeres negras en el desarrollo del movimiento feminista en la mayor de las Antillas centran los debates del coloquio Mujeres Afrodescendientes, evento aledaño a la quinta jornada de la articulación afrofeminista cubana, próxima a concluir este 25 de julio. Es el espacio de construcción de conocimientos de la jornada. Es un espacio académico, pero es un espacio comunitario, es un intercambio de conocimientos de diferentes fuentes, porque siempre han estado ahí también las prácticas de las comunidades en la lucha contra el racismo. También ha ido fortaleciéndose. Empezamos con unas cuantas investigadoras que trabajaban el tema, con otras líderes de las comunidades que también llevaban muchos años de trabajo en esto, pero pasó de ser algo muy local a tener un alcance internacional. Participan historiadores, médicos, profesores, ingenieros, arquitectos, obreros, activistas sociales, y eso le da una riqueza al debate y a las discusiones que nos permite ver entre todos las brechas que tenemos y en función de eso trazar la ruta crítica para poder transformarlo. Tenemos un lema que se llama Juntas Somos Luz, y es nuestro empeño de que cada cosa que hagamos le sirva a otra mujer, a otra persona afrodescendiente que a lo mejor no ha pensado en este tema, sepa que nosotros estamos como espacio para poder compartir y seguir haciendo un trabajo educativo. El coloquio no solo es un espacio teórico. Las investigaciones que protagonizan las mesas de diálogo se nutren de las comunidades y su cotidianidad. Sin embargo, temas de tal trascendencia no pueden quedar en la palabra, necesitan ubicarse en la agenda país. Se ha logrado pues abrir un camino dentro de la academia de temas que son considerados periféricos para que tengan una posición más central, porque son vitales si queremos construir una sociedad verdaderamente justa, verdaderamente inclusiva. Sentimos que hay lugares, que hay receptores a los que no llegamos, y que es como uno de los propósitos nuestros importantes para cuando hagamos este 5º aniversario de nuestra existencia, y es que encontremos oídos receptivos de aquellas personas que tienen que ver con algunas de las sugerencias que nosotros hacemos como tema. Racismo y heteropatriarcado, brechas sociales y discriminación son desafíos de cada día. Enfrentarlos y, más importante aún, erradicarlos requiere despojarse de prejuicios y estereotipos, de ver la realidad a través de unas gafas de género. Un reporte de Carlos Hermídez y Gabriela Velázquez para Cubavisión Internacional.
Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Duanis Hernández, que está listo ya para informarnos. Adelante. Gracias, Evelyn. Comenzamos el espacio deportivo en Cuba Noticias y lo hacemos con declaraciones de una de nuestras principales representantes rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la luchadora Milaimi Marín. Milaimi, ¿cómo asumes este reto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe? Bueno, este reto lo enfrento porque es una de las competencias que más quiero ganar. Hace 2 años atrás no pude obtener mi medalla de oro y ahora me siento en toda capacidad para ganar los Juegos Centroamericanos. Tienes una rival considerable en Tatiana Rentería, la colombiana, medallista olímpica igual que tú. ¿Cómo has estudiado a esta rival y cómo esperas que sea ese enfrentamiento? Bueno, creo que solamente ella no, hay muchísimas más rivales de la venezolana. Mi división en el área es bastante fuerte, casi todas somos medallistas olímpicas y mundiales, pero bueno, entre las competencias le he ganado, ella me ha ganado, pero siento que estos Juegos Centroamericanos me tocan ganarlo a mí. ¿Qué puede pasar con la lucha cubana, que siempre es la abanderada y siempre va adelante en la delegación cubana? Bueno, la lucha en general, tanto nosotros las femeninas como los masculinos nos vemos con una disposición bastante bien y siempre alcanzando los logros como siempre lo hacemos. Seguimos con béisbol. Jason Martínez es una de las nuevas incorporaciones al equipo Cuba rumbo a Santo Domingo 2026. El colega Ernesto Arturo Santana lo entrevistó para conocer sobre su inclusión en la selección nacional. Jason Martínez, después de una extraordinaria temporada en la Liga Élite, también en el Campeonato Nacional, llega la noticia de estar en los Centroamericanos y el Caribe. ¿Cómo está viviendo este proceso? ¿Cómo llega Jason a este importante torneo? No, bien contento por los resultados y aquí el llamado al equipo nacional. Estamos viviéndola con mucha armonía, mucha disposición, trabajando en función de la competencia y, como ya te decía, bien contento. Decías competencia. En el infield hay muchos jugadores que tuvieron gran temporada. En este caso, ustedes son compañeros, pero también están disputando ser titular. Me imagino que cada uno tiene el deseo. ¿Cómo se maneja esto? No, simplemente eso es cosa del cuerpo de dirección, del manager. Sí, nosotros estamos trabajando todos duros, hay una gran competencia, pero es positiva, todos nos ayudamos y lo importante es ganar. Jason, ¿cómo enfocaste la temporada para lograr tan buenos resultados en la ofensiva en cuanto a empujar carreras de empate o ventaja, en cantidad de biangulares? ¿Cómo tú lidiaste, ¿no?, para lograr tan buenos contactos a la bola? ¿Qué pasa? El trabajo de un atleta no es de un día ni de dos, eso ya viene de muchos años atrás. Gracias a Dios se están viendo los resultados y con respecto a empujar carreras son turnos de responsabilidad que el mismo juego te va leyendo y entonces uno debe enfocarse y gracias a Dios salió el resultado. ¿Cómo es trabajar con Germán Mesa? Tú que eres infielder, tener como referente a alguien que pudo haber sido tu ídolo. No, es un privilegio, un gran honor, una estrella del béisbol, tenerla aquí aconsejando diario, ayudando y apoyando a cada uno de los muchachos. Terminamos con más de Santo Domingo 2026. Alberto Juan Torena fue elegido este miércoles como el atleta del centenario de Centrocaribe Sport. Así trascendió en la gala por la centuria de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrada en el Hotel Embajador en Santo Domingo, en la cual el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, hizo entrega de esa condición al titular del Comité Olímpico Cubano, Roberto León Richard. Juan Torena ganó 4 coronas en estas justas regionales en las ediciones de Medellín 1978 y La Habana 1982. Hasta aquí el espacio deportivo en Cuba Noticias. Gracias, Duani. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias y en breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. 25ª edición de la Feria de la Cultura Cubana, Arte en la Rampa. Del 9 de julio al 30 de agosto en el Pabellón Cuba, sede nacional de jóvenes artistas. Dedicada a los 40 de la HS y al centenario del comandante Fidel Castro Ruz. Lo mejor de nuestra artesanía, espacios de diálogo, presentaciones literarias, conciertos y mucho más. 25ª edición de la Feria de la Cultura Cubana, Arte en la Rampa. Informaciones culturales en esta emisión con la colega Melissa Mavis de Bardet, que está lista ya para informarnos. Y como siempre, Melissa, un gusto saludarte.
Gracias, Evelyn. El placer es mío de compartir estudio y, por supuesto, saludar a la teleaudiencia que nos acompaña en esta emisión. Iniciamos nuestro segmento cultural aquí en Cuba Noticias y lo hacemos informándole que la Embajada de México en Cuba lanzó la convocatoria para participar en el concurso musical Serenata a México. Oportunidad tanto para aficionados como para profesionales, así como un incentivo a quienes en la mayor de las Antillas dedican su tiempo y talento a la música mexicana. Con motivo de la celebración de su fiesta nacional o Grito de Dolores el 16 de septiembre, Serenata a México contará con 2 categorías en el campo de la interpretación: la defensa de una obra del célebre compositor y cantante Alberto Aguilera Valdés, reconocido mundialmente como Juan Gabriel, o del amplio repertorio de la música ranchera mexicana. Además tendrá 3 fases. La primera de ellas comienza con la publicación de la convocatoria y formulario de inscripciones en la página web de la Embajada del 24 de este mes hasta el 15 de agosto. Luego tendrán lugar las audiciones eliminatorias del 18 al 21 de agosto en la Casa del Benemérito de las Américas y la gran gala final el 15 de septiembre, víspera de la trascendental fecha patria. 4 finalistas por categoría, 8 seleccionados en total, llegarán en igualdad de condiciones para optar por los premios de interpretación, más un tercero previsto para ser juzgado por el público. A decir de sus organizadores, todos los años hacen un guiño o dedicatoria especial a algún aspecto de la cultura mexicana, pero esta vez la fiesta nacional busca adentrarse en el gusto cubano por esas tradiciones, en especial la música. Otros detalles del concurso y normas de participación podrán ser consultados por todos los interesados en la fecha descrita, mientras los organizadores dejarán para un segundo momento con la prensa pormenores como los miembros del jurado y el recinto que acogerá la gala por las Fiestas Patrias Mexicanas 2026. Continuamos con más en nuestro segmento cultural. Durante 40 años, Cubavisión Internacional ha sido una fuente clara de voz para Cuba, de Cuba hacia el mundo. Reflejar la realidad, defenderla, enaltecer sus valores, nuestra cultura e identidad con orgullo patrio ha sido su bandera. La creatividad, la innovación, el apego a lo que les une y el desafío de ser Cuba en los más diversos escenarios ha sido la esencia en esa mezcla de juventud y experiencia que hoy atesora este colectivo. 4 décadas no son solo números en un calendario, son historias, voces y rostros que han viajado más allá de nuestras costas. Cubavisión Internacional nació en el seno del Instituto Cubano de Radio y Televisión y supo reinventarse. Hoy no es solo un canal, es un multimedio que abraza el mundo desde 5 satélites, llegando a más de 50 países. Llevar la identidad cubana a cada rincón ha sido su bandera, mezcla de juventud y experiencia, de creatividad y de innovación. La celebración por sus 40 años fue el escenario perfecto para reconocer a quienes lo hacen posible, merecedor de la condición de colectivo distinguido nacional, un honor que enaltece el esfuerzo diario. Además, hicieron entrega de sus reconocimientos el Instituto de Información y Comunicación Social y la Dirección General de la Televisión Cubana, y a su vez se reconoció por la entrega y dedicación a un grupo de trabajadores con el sello 75 aniversario de la televisión. La celebración no fue solo un acto festivo, fue una jornada para el reencuentro, para la memoria y para la proyección hacia el futuro. Es la ratificación de un compromiso que trasciende el tiempo, seguir contando Cuba, desde Cuba para el mundo. Anislaid Ramírez, Cubavisión Internacional. Hasta aquí las informaciones culturales desde Cubavisión Internacional. Evelyn, continuamos contigo. Gracias, Melissa. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios. Gracias por la sintonía.